¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos quienes en este momento se acaban de enganchar a la señal de la televisión legislativa, la radio y también a través de nuestras redes sociales. En lo que va del 2017 son más de 70 las mujeres asesinadas, lo que podemos llamar como femicidio. Esta cifra justamente impulsó para que se tomen acciones inmediatas para tratar de contrarrestar esta problemática social. La semana pasada el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo en la Asamblea para entregar un proyecto de ley en contra de la violencia a la mujer. Justamente en los siguientes 60 minutos, en la emisión número 27 del Termómetro Ciudadano, vamos a profundizar en este tema. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Marco Caena, esta tarde en reemplazo de Ramón. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Tenemos un panel de lujo en esta tarde para justamente debatir sobre este tema. ¿Pero quiénes son? Vamos a conocerlos en la siguiente presentación. Francisca Morejón, Quito, licenciada en Contabilidad y Auditoría con un diplomado en Género, representante de la Coalición Nacional de Mujeres, secretaria ejecutiva nacional de la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, REMPE, técnica de proyectos de la Fundación de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL. Jimena Grijalva Calero, Quito, magíster en Letras con mención en Estudios Culturales, doctorante en Literatura y Estudios Críticos, docente universitaria, coordinadora del proyecto para la erradicación de la violencia de género, Universidad Púrpura. Jorge León León, Paute, provincia de Azuay, educador, diplomado en Género y Masculinidades, promotor en Ecuador de la campaña Lazo Blanco, Hombres Libres de Violencias, coordinador de trabajo en género con hombres, coordinador de proyectos sociales, asesor para la transversalización del enfoque de género. Para quienes nos están sintonizando y nos escriben vía Twitter, estamos con el hashtag No Violencia a la Mujer, que ustedes lo pueden ver bajo sus pantallas. En Facebook estamos como TV Legislativa y la radio de la Asamblea Nacional, y en Twitter nos encuentran como @la radio Asamblea y TVL Ecuador. Y bueno, y si desea también volver a escuchar este programa, visite tvlasambleanacional.gov.es y la radio de la Asamblea Nacional.gov.es. Bueno, estamos ya con nuestros invitados, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos a Francisca Morejón, representante de la Coalición Nacional de Mujeres, bienvenida a este espacio. También a Jimena Calero, que es docente universitaria y coordinadora del proyecto para la erradicación de la violencia de género de la Universidad Púrpura. Y a Jorge León León, que es educador, diplomado en Género y Masculinidades y promotor en Ecuador de la campaña Lazo Blanco. Bienvenidos a debatir justamente sobre este tema que es bastante polémico. Bueno, vamos a empezar justamente a debatir. Uno de los principales problemas con los que yo me encontré mientras estaba haciendo la investigación de este tema es que hay muy poca información, los datos son ambiguos. Sin embargo, se habla de que menos del 40% de las mujeres que sufren de violencia buscan ayuda. Solamente menos del 40%. ¿A qué se debe esto, Francisca? Gracias, buenas tardes. Un saludo especial a la televisión de la Asamblea, a ustedes, y gracias por tomar este tema de la violencia de género como un asunto importante dentro de este país donde la violencia de género es estructural. El asunto de por qué, dice usted, hay una tan poca realidad frente, digamos, de denuncia frente a que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. O sea, más o menos, de acuerdo con la encuesta del año 2011, que es la última que hay en el país, lamentablemente, la violencia, 3.200.000 mujeres han sufrido violencia por el solo hecho de serlo. Y de estas 800.000 mujeres, violencia sexual. Más quiero decirle que los datos que tenemos las mujeres del Observatorio de Geografía Crítica
marca que hasta la fecha son 107 los femicidios que existen y no 70. Cifra que se puede elevar porque todavía nos faltan 4 meses para terminar el año. Se pueden elevar y aparte de eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se explica esta diferencia entre el dato oficial y la contabilización que llevamos desde la CEDUC, desde las mujeres, del asunto de femicidios? Y justamente es lo que tenemos que lamentar, este subregistro que existe en el país de los datos. No hay una transparencia porque se toman algunas situaciones. Por ejemplo, les quiero explicar que cuando una mujer es asesinada y el asesino, o sea, es un femicidio, y el asesino se mata, resulta que para la ley, como ya se murió el asesino, ya no hay delito. Por lo tanto, la muerte de esta mujer no queda registrada como un femicidio. Estas y otras causas, como por ejemplo, cuando a una niña que es violada y muere por producto de la violación, el hecho de la violación, la violación a una niña es un femicidio, pero no lo registran como tal la justicia, sino lo registra como una muerte agravada por la violación. Esto hace que tenemos estas diferencias de datos que lo que han hecho es, como yo le digo, es no transparentar el hecho, porque es necesario que nosotros desconozcamos y hablemos de la violencia de género como lo que es, para que las políticas públicas también obedezcan a una realidad del país. Jimena, en el sistema educativo, ¿qué es lo que está pasando? El sistema educativo es bastante complejo. Tienes por lo menos 2 mundos, el de las universidades públicas y el de las universidades privadas. Pero en los 2 casos lo que tienes de alguna manera, la universidad no es independiente de la sociedad. Es una muestra más de lo que sucede en la sociedad y pues en efecto, puedo hablar por ejemplo por la universidad pública, durante muchos años la violencia fue invisibilizada o fue naturalizada. En los últimos años, con la administración del doctor Sempertegui, se ha trabajado bastante. Se aprobó políticas de género para la Universidad Central hace alrededor de 2 años y medio. Pero es un trabajo enorme, es un trabajo, porque el tema no es solamente aprobar políticas y aprobar normativas. El tema es un tema cultural, es un tema de visibilizar primero que hay violencia, porque muchas veces lo que decían los docentes es ¿cuál violencia? Si aquí sí hay profesoras mujeres. Ahora tenemos, por ejemplo, un cuerpo docente de alrededor del 40% de docentes mujeres, con los últimos ingresos de docentes a la universidad, por ejemplo. Tenemos más del 60% de estudiantes mujeres, de la población estudiantil de la Universidad Central, más del 60% son mujeres. Sin embargo, ¿quiénes son las que acceden a ciertos espacios, digamos, de administración académica, a ciertos espacios de poder? Es todavía reducido el número. Eso, por ejemplo, ya es una forma de violencia. Y la violencia también que se puede producir dentro de las aulas, el acoso, por ejemplo, o otros tipos de violencia que también se producen, han sido invisibilizados por años. La primera tarea que se emprendió y que trabajó y trabaja el proyecto Universidad Púrpura en la Facultad de Comunicación se ha extendido un poco al resto de la universidad. Yo formo parte del proyecto. En realidad, quien coordina el proyecto es Milena Almeida, ella es especialista en género. Como yo soy ahora subdecana, lo que hemos puesto más bien es la voluntad política de que se haga el trabajo. En esa medida ha sido mi apoyo y seguirá siendo mi apoyo. Entonces, pues la idea básicamente ha sido visibilizar estos años y desnaturalizar la violencia, sobre todo un trabajo de desnaturalización, porque lo que había dicho ya antes, era considerado como algo normal, como algo común. Entonces creo que en primera instancia el primer trabajo que se está haciendo y que se ha hecho es el de visibilizar. Y ahora pues estamos en las próximas semanas, esperamos que se apruebe ya un protocolo para el trato de violencia dentro de la universidad, y que establece también una ruta de cómo tratar este tipo de situaciones, porque a veces también, lastimosamente, las denuncias de los estudiantes quedan en la impunidad porque politizas un tema de derechos.
o porque te quedas en problemas administrativos, que le presentaste la queja a un profesor y no a la autoridad, etcétera, y se pierde en un tema administrativo, un tema que tiene que ser de derechos. Estamos con el hashtag No Violencia a la Mujer para quienes en este momento están conectados a las redes sociales y quieren enviarnos preguntas, sugerencias o comentarios sobre el tema que estamos tratando hoy, que es justamente los casos de violencia contra la mujer y las acciones que se están tomando en el país para enfrentar esta problemática. Jorge, mientras estaba yo buscando algunos datos, el problema también está relacionado con la pobreza, ¿no? Dice que son 230 millones de mujeres casadas antes de los 15 años, por ejemplo, y que ser pobre multiplica la probabilidad de casarse antes de esta edad. En el país ya existe una ley que pues, prohíbe que uno pueda contraer matrimonio antes de los 15 años, pero ¿cómo está en el resto del mundo y por qué se relaciona la pobreza con los casos de violencia? Bueno, una cosa súper importante que hay que subrayar es el tema de las razones culturales de la violencia, ¿no? Nosotros y nosotras vivimos cotidianamente, salimos a la calle y la violencia es normalizada. En estos espacios, tanto públicos como privados, la violencia es normal. Entonces, usted preguntaba hace un momento que ¿por qué no se hacen las denuncias? Porque está normalizado, porque piensa que es normal que te golpeen. Por ejemplo, yo he trabajado con niños o con adultos y el hecho de que un niño o una niña vea que papá golpea a la mamá y nadie hace nada, está normal, entonces lo repiten. Por eso usted la representa, dificultad. usted también trabaja justamente en esta campaña Hombres Libres de Violencia. Sí. Cuando hablamos de maltrato se nos viene la imagen de la mujer directamente, pero también existen casos en donde los hombres son maltratados. ¿Por qué no se denuncian y por qué no se hacen visibles estos casos? A ver, justo ese discurso en este momento estamos recibiendo de grupos machistas con respecto a justificar. Estamos hablando de razones de género. ¿Por qué se violenta a una mujer? Porque la mujer está vista como menos que un hombre. En el lenguaje mismo, normalmente nosotros hablamos, los hombres son quienes, y no nombramos a la mujer. Y también es el hecho de que un hombre va caminando por la calle a las 10 de la noche y tiene más seguridad que una mujer que va caminando por la calle a las 10 de la noche y tiene menos seguridad. Los hombres tenemos más privilegios que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema del empobrecimiento. Yo no creo en la pobreza, sino en el empobrecimiento, porque no es un hecho fortuito, sino es una cosa estructural. Las mujeres sufren mucho más pobreza porque tienen menos condiciones, por ejemplo, para poder estudiar. Usted va a las zonas rurales y en las familias se escoge quién debe estudiar y se escoge a los varones, porque las mujeres, una cosa aquí, estoy un poco tratando de plantear una figura, no estoy generalizando, pero las mujeres son vistas para cuidar, para el cuidado. Por eso, por ejemplo, cuando trabajamos nosotros con hombres y hacemos estos jueguitos, ¿con qué juegas? ¿Y qué juegas, ¿no? Las mujeres a la casita, los hombres al carricoche, al fútbol. Eso parece todavía situaciones del siglo pasado. ¿Todavía se dan? Por supuesto que sí. ¿En qué medida? Cotidianamente y permanentemente. Yo he trabajado en centros educativos, tanto públicos como privados, y todavía hay por ejemplo, separadas niñas y niños, las niñas con falditas, los hombres con pantalones, quien tienen más posibilidades de movilidad. Entonces es importante analizar la cultura y lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, una niña que anda con falda tiene menos posibilidades de hacer más actividades físicas. Los hombres con pantalones tienen mucha más posibilidad. Entonces, los hombres tenemos más privilegios. La posibilidad, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, estamos promoviendo el tema del archivo de la reforma al Código de la Niñez. Y se ha creado un espacio de violencia, sobre todo de los padres de estos hombres, que a muchos de nosotros y nosotras nos asusta. Entonces la violencia todavía está permanente y está cotidiana, no es del siglo pasado. Se ha hecho un avance interesante, sobre todo en los discursos. Personalmente pienso que en los discursos, en las leyes, pero en la práctica y en lo cotidiano. Yo trabajo permanentemente en zonas rurales, por ejemplo, y es cotidiano ver que las niñas la mayor tienen que cuidar a todos los niños y niñas más pequeños. Entonces usted ve en los espacios de los medios de comunicación cómo cosifican y muestran a las mujeres como objetos permanentemente, ¿no? Entonces, estas telenovelas. Y también en historias, por ejemplo, que se muestran en los noticieros, ¿no? Los hombres son violentados, pero por otra razón. Razones de género, pero por ejemplo, los hombres
son los que están más en la cárcel, son los que mueren más en accidentes de tránsito. Jorge, justamente sobre ese tema tenemos inquietudes a través de Twitter. Vamos a dar la bienvenida a Andrea Legarda, quien nos va a informar cómo se están moviendo las redes sociales. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes nuevamente a todos nuestros invitados. Gracias por acompañarnos en este espacio de Termómetro Ciudadano. Buenas tardes a todos los televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de los medios legislativos. Estamos en el segmento de redes sociales y quiero comentarles que esta semana hemos interactuado con la ciudadanía con el hashtag No Violencia a la Mujer. Y en base a esto nos llegó un primer tuit que viene de la cuenta de Fanny Cárdenas. Ella nos dice: comenzaríamos por la educación. Además, fortalecer la ley orgánica de comunicación en cuanto a contenido de programas que denigran a las mujeres. Paquita, me gustaría que usted nos diga, en base a este tuit, a esta inquietud ciudadana, a su criterio, ¿qué le hace falta a la ley de comunicación para que pueda ser más efectiva y obviamente pues se pueda contrarrestar esta problemática social que es la violencia? Bueno, nosotros siempre decimos de que la comunicación tiene que tener una ley, pero no una mordaza. Por lo tanto, es necesario que la ley de comunicación vaya, por ejemplo, eliminando estos estereotipos de género que nos hacen tanto daño. Por ejemplo, es una de las cosas que tú preguntabas hace un momento a Jorge, y decías, la violencia es de los pobres, es más de gente de la pobreza, y yo quiero decirte que no. La violencia está en todos los estratos. Por lo tanto, lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener, en primer lugar, como es estructural, tenemos que tener una claridad de que las políticas públicas tienen que ser también estructurales. Por lo tanto, la educación es importantísima. La eliminación de los estereotipos de género desde la niñez muy temprana, eso va a dar el que vamos en un momento dado a llegar a no tener violencia. Lo que dice la compañera del tuit, dice ella que debería eliminarse, mejorar la ley de comunicación para que a través de lo visual, porque ahora todo el mundo ve la televisión, todo el mundo sigue los programas que nos presentan, no todos tienen la posibilidad de tener cable o algún otro sistema de televisión pagada para poder escoger lo que quieres ver. Por lo tanto, la televisión y los medios de comunicación deberían hacer un compromiso con esta realidad social. Si queremos erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres que nos está haciendo tanto daño, porque sí tienes tú la razón, la violencia empobrece más al país. Hay un estudio que recién se sacó que se llamaba las realidades de las omisiones de tomar políticas públicas a tiempo para ir frenando este tipo de situaciones que lo que se constituyen luego en una lacra social. Y quiero decirles que a nosotros nos duele profundamente, a las mujeres, el hecho de ver todos los días cuando nos mandan los mapas de violencia de una organización que se llama Geografía Crítica, y ver cómo la violencia está en todo el país. En Pichincha es la segunda provincia en femicidios. Son datos que definitivamente nos tienen que alarmar. Nosotros el tema está planteado, ustedes en sus hogares pueden hacer ya las ideas de lo que nosotros estamos tratando acá. Si tienen inquietudes, no se olviden de escribirnos a Twitter con el hashtag No Violencia a la Mujer. Las Naciones Unidas catalogan a la violencia contra la mujer como una pandemia mundial. Vamos a averiguar con nuestros invitados cuando regresemos si es que esto es así o no. Regresamos de inmediato. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano.
Estamos de regreso, gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de los medios legislativos. Nosotros salimos también a las calles para ver la percepción, para escuchar, para sentir la percepción de la gente con respecto al tema. ¿Cuáles son las formas de violencia contra la mujer? Fue una de las preguntas que hicimos, en donde participaron Irma Gómez, Patricio Sosa, Cristina Cóndolo, respectivamente, para quienes nos están escuchando también a través de la radio. Vamos a ver qué es lo que nos respondieron. ¿Cuáles son las formas de violencia contra la mujer? Física, psicológica y sexual. Esas son las violencias que está tipificado en la ley. La principal me parece que es la psicológica actualmente, ¿no? Porque la violencia física me parece que ha quedado, no de lado, sino más bien en un segundo plano, como camuflado dentro de cada hogar. Pero la violencia psicológica es la que más, a través de mensajes de texto, denigración hacia la mujer. Creo que la más fuerte es la verbal, que no nos deja huellas, pero por dentro nos destroza. Yo pienso que esa es la más importante como violencia para nosotras las mujeres. Escuchábamos los criterios ciudadanos y dejamos también una pregunta planteada antes de irnos al corte. Las Naciones Unidas consideran a la violencia contra la mujer como una pandemia. ¿Qué hay de verdad en esto? Jimena. Sí, es una pandemia, pero no creo que sea una pandemia actual. Es una pandemia nueva tampoco. Son más de 6.000 años de patriarcado en el que la violencia hacia la mujer ha estado presente siempre. El tema es que toda la lucha del movimiento feminista es una lucha sostenida y es la revolución más sostenida en los últimos siglos, que ha logrado avances y que ha logrado que se visibilice esa violencia. No es que no existía, es que estaba invisibilizada. La misma posibilidad de adoptar el término femicidio permitió visibilizar las mujeres que son víctimas y que son asesinadas por sus parejas, convivientes, novios, etcétera, que antes estaba invisibilizado en el homicidio. Entonces fue necesario construir un nuevo término. Y también tienes ahí, por ejemplo, la posición de la Academia de la Lengua Española, que es una posición absolutamente retrógrada, porque el lenguaje, como decían en las entrevistas, es una forma de violencia. La invisibilización en el lenguaje es una forma de violencia. Entonces no es una pandemia nueva, es una pandemia de siempre, que en los últimos años, gracias al trabajo de la revolución femenina, de todas las feministas, de todos los tipos, de todas las etapas de los feminismos que hemos tenido y que seguimos teniendo y ojalá sigamos teniendo, se ha visibilizado y hemos podido empezar a poner algo de freno, ¿no? Porque lo primero es visibilizar el problema y luego establecer soluciones. Los mecanismos para frenar el problema. Jorge, un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por la pareja masculina. Es decir, el peligro más allá de estar en las calles está en la propia casa. Claro, y es permanente por esa razón, ¿no? El cuerpo de la mujer pertenece, según el machismo, pertenece al hombre. Entonces el cuerpo de la mujer puede usarlo de cualquier forma. Una mujer fue asesinada con 11 puñaladas por el hecho de que fue abandonado porque estuvo con otra persona. Entonces la situación y lo que se planteaba también antes es, debemos educarnos. Yo creo que existe mucha desinformación, en los medios de comunicación también existe mucha desinformación, cuando se plantea que se está equiparando la violencia que vive un hombre o las mujeres. Son diferentes razones, no son las mismas razones. Las mujeres están enfrentando un alto índice de violencia y de femicidio. Bien, hay que enfrentarla. Si los hombres se quejan, dicen que son también víctimas, perfecto. Vayamos trabajando. Yo he trabajado durante 10 años y le planteo a los hombres, trabajemos los temas de violencia. No quieren. Prefieren estar en su zona de privilegio y prefieren quejarse. Últimamente en las redes se quejan de pobrecitos, estamos siendo violentados. Perfecto. La propuesta es, hagamos también esas reflexiones, porque para cambiar... ¿Qué le dicen los hombres para no trabajar conjuntamente con ustedes? Los hombres tenemos miedo a poder mirarnos a nosotros mismos, a bajarnos la careta, porque nosotros nos ponemos muy formales, y esto es nuestra careta. Podemos decir y hablar de nuestras cosas más íntimas cuando estamos borrachos. Podemos hablar de mis sentimientos, de mis dolores, cuando estoy con un amigo pero borracho, pero sobrio. Porque nos ponemos a hablar de fútbol, nos ponemos a hablar de las mujeres, nos hablamos de todo eso, pero somos muy difícil. Pocos hay que sí lo hacen, pero muy difícil para que hablemos de estos temas importantes. Y la forma que tenemos es atacar al feminismo
y lo que hacen es igualarlo al machismo. Dicen, no, que el feminismo es igual que el machismo. No, no es así. Entonces los hombres debemos asumir una responsabilidad. Si nos estamos quejando y queremos detener y decimos que la violencia contra las mujeres es un mito, no es así. Asumamos nuestra responsabilidad. Ya, estamos siendo víctimas. Trabajemos. No quieren. Llevo 10, 15 años, es un permanente problema trabajar con hombres. Podemos estar en un taller, una vez estuve en un taller en alguna zona, creo que en la Amazonía, y un representante de una junta parroquial dice, no, yo soy violento, y voy a seguir haciendo. Representante de junta parroquial, ¿qué hacen los demás hombres? Silencio. Digo, no, pues no puede ser. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo importante, si los hombres quieren trabajar eso, trabajemos. Hagamos algo de lo que ha hecho el feminismo aquí en el Ecuador más de 30 años y por eso hemos avanzado. Por eso yo como hombre tuve la posibilidad de pensar mi masculinidad y tratar de ser lo menos macho. No es fácil, por eso siempre trato de hablar con las mujeres que me dicen las cosas. Y asumamos en este momento que debemos sumarnos a bajar ese índice de femicidio. No puede ser que cada día haya un femicidio. Debemos asumir esa responsabilidad, es nuestro papel. Porque si no, las cosas no van a cambiar. Entonces yo llego a mi casa, sigo asumiendo ese rol de macho y muy cómodo, porque es súper cómodo, ¿ah? Porque asumen una comodidad, uno se les ve en la pinta cómo están el parado y todo. Y entonces debemos hacerlo, ¿no? No debemos seguir quejándonos. En nuestro país se ha avanzado mucho en políticas públicas para tratar de eliminar o de erradicar este tema de una vez por todas. En la Asamblea recientemente se aprobó una resolución justamente que rechaza todo tipo de violencia contra la mujer. Pero ¿qué más se puede hacer, Paquita? Bueno, nosotros sí tenemos que decir que después de 10 años de retrocesos que hemos tenido las mujeres en el asunto de los temas tradicionales, de los temas históricos que hemos defendido, nosotros en este tiempo nos hemos topado con la voluntad política del presidente de la República, que quiere decir afrontemos esta situación de la violencia de género. Y en esta condición, pues también tenemos que agradecer y reconocer, sobre todo, la predisposición y la voluntad política del presidente de la Asamblea Nacional y del grupo de parlamentarias, del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que han acogido esta situación con una prioridad que la verdad nos anima muchísimo a las mujeres. ¿Qué es lo más que tenemos que hacer? También tenemos que hacer reformas al COIP, porque en el COIP, por ejemplo, nos está faltando un procedimiento especial y expedito que las mujeres, a los pocos meses de lo que se aprobó el COIP en el 2014, pusimos una demanda de inconstitucionalidad por omisión a la Corte Constitucional, y en el mes de abril de este año, después de 3 años más o menos, nos dieron la razón y dictaminaron de que la Asamblea Nacional tiene que hacer en el plazo de 1 año el procedimiento especial y expedito. ¿Y esto por qué? Porque el propio Consejo de la Judicatura dijo que era dificilísimo poder ejercer justicia en los casos de violencia psicológica, por ejemplo. La Fiscalía tenía, en el año 2016, en el 2015 me parece, 25.000 de denuncias de violencia psicológica y apenas tenía 14 judicializados. Entonces, esto quería decir de que no estaba teniendo efectividad la aplicación del COIP. Pero también quiero decirle que muchos hombres están utilizando la misma ley para, si la mujer les demanda por violencia, ellos están utilizando la misma ley y están demandando a las mujeres también y diciendo que les están haciendo un daño y demandan daños y perjuicios como porque se les ha ocasionado un problema muy grande. Nosotros lo que queremos es que haya una ley de violencias que señale claramente al sujeto de la ley que sea mujer, las niñas y las mujeres en toda la diversidad, y pues eso es por eso es que la Coalición Nacional de Mujeres recogió 27.000 firmas, que fueron 27.000 firmas de hombres y mujeres que avalaban la necesidad
de que exista una ley en contra de la violencia de género. Justamente sobre este tema vamos a seguir hablando más adelante, pero mientras vamos a ver lo que piensa la gente en las calles. La pregunta planteada fue: ¿cuáles son las acciones que la familia debe realizar para fomentar el respeto a la mujer? Nos comentaron Wendy Cañar, Martín Vallejo y Belén Proaño. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. ¿Cuáles son las acciones que la familia debe realizar para fomentar el respeto a la mujer? Ante todo, la igualdad de género, que no solo la mujer se puede dedicar a las cosas del hogar, sino también puede ser el hombre. Siempre tiene que ser equitativo, hay que enseñarle valores de igualdad de género a los niños. Eso empieza desde casa, o sea, desde cuando uno lo educan desde pequeño. Los padres son el principal para formar a los niños según su crecimiento, la educación, para que ellos cuando crezcan no sean violentos. Justamente, pues lo que se dice es que los niños que crecen en familias de hombres, en familias en las que hay violencia, pueden sufrir diversos trastornos conductuales y emocionales. Nosotros podríamos citar alguno de esos trastornos desde el sistema educativo. El sistema educativo es complejo, pero ya, a mí me lleva a otro tipo de reflexión. Lo uno es que tendríamos que también repensar el concepto de familia que tenemos, porque estamos hablando de la familia y yo entiendo la familia tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijos. Y realmente las familias, sobre todo aquí en el Ecuador, después de la última ola migratoria, se diversificaron muchísimo, porque quienes criaban a los hijos, a veces o a los niños eran los abuelos. Ahora tenemos familias diversas. Y si bien hay un avance súper importante, y hay que admitirlo con la propuesta de la ley, no se tomaron también o no se incluyeron de forma radical a las minorías o a los grupos de diversa condición, a los grupos LGBTI, que también constituyen familias y que no necesariamente responden al esquema tradicional de familia. Lo que deberíamos es, sí, a los chicos o a los niños, educarlos para que en la diversidad, pero yo no sé si es, yo creo que esa labor la están cumpliendo a veces no nosotros como padres, sino la misma sociedad. A veces los chicos ya ven con más naturalidad y con absoluta naturalidad, por ejemplo, a los grupos LGBTI, que los adultos más bien tenemos muchísimos más prejuicios, todavía entendemos a la familia, por ejemplo, alguien decía a los padres, no dijo al papá o a la mamá. Tenemos familias disfuncionales, yo misma tengo una familia disfuncional, yo soy mamá de 2 niños, soy madre sola, educo a mis hijos sola, entonces ya el concepto de familia de ellos ha cambiado. Entonces, ese es un elemento importante. Justamente en 2014, el 23% de las mujeres no heterosexuales, aquellas que se identifican como lesbianas, bisexuales u otras opciones, indicó haber sufrido violencia física y también sexual por parte de agresores de ambos sexos, en comparación con el 5% de mujeres heterosexuales. Esa es como una diferencia abismal, ¿no? Si la cifra es tan alta, ¿por qué este grupo está invisibilizado, Jorge? Yo quisiera volver un poco al tema de familia, porque a veces nos complicamos la vida demasiado. Algo muy sencillo: juegos y juguetes. Evitar discriminar que estos juguetes son para niñas y estos juguetes para niños. Colores. Sencillo, evitar eso. Todo el mundo, niño o niña, juega, que la niña pueda jugar con carros, que los niños puedan jugar con muñecas. ¿Cómo aprende? Hay otro tema, ¿no? La maternidad y la paternidad, ¿se aprende o es natural? Se aprende. Las niñas aprenden desde pequeñas a ser maternales porque juegan a la casita, juegan a cocinar. Los hombres no, los hombres hemos aprendido a ser incapaces de los cuidados. Entonces, desde pequeños, juegos y juguetes sin esa discriminación sería súper importante. La otra es lo mismo, los grupos LGBTI son invisibilizados porque causan vergüenza a la sociedad. Nosotros somos responsables de aquello, no ellos o ellas. Entonces, es otra tarea también que dentro de la familia, de los centros educativos, de los espacios, de estos espacios comunicacionales vayamos superando los estereotipos. El estereotipo de la mujer, ¿no?, femenina, y el estereotipo del hombre masculino. Si vamos superando eso, de la forma de vestir, las diversidades, respetarlas,
podemos generar también mayor visibilidad y también solamente asumir el respeto a estas personas, porque viven con nosotros diariamente, solamente necesitan la libertad de decirlo y las responsabilidades son de la sociedad que no permite aquello. Entonces, por ejemplo, de todas maneras, en este momento hay avances con respecto al tema del acceso a derechos. ¿Por qué las comillas? Porque, por ejemplo, una amiga mía, muy querida, me dice que no puede casarse con su pareja, porque es ciudadana de segundo, ¿cómo le dicen? De segundo orden. ¿De segundo orden? ¿Por qué no puede tener ese acceso? Ahora puede ser, como dicen, puede establecer legalmente una relación. ¿Pero por qué? Una persona en un país donde todos tenemos acceso a derechos, se supone, hay personas que no tienen ciertos accesos, igual a esos derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos la sociedad que debemos aprender a tumbar estos estereotipos, tumbar todos los miedos que tenemos. Tenemos un terror a lo diferente, a lo diverso. Lo que nos encanta es siempre seguir el mismo caminito, seguir los estereotipos, porque es más fácil, ¿no? Entonces, para ser aceptado, yo ahorita estoy incómodo con una camisa, no estoy acostumbrado, pero sigue un estereotipo. Entonces, es nuestra tarea y hay una responsabilidad súper fuerte con el tema de políticas. Yo no sé si la ley puede modificar la situación o si no asumimos un nivel de, ya ese tema de la voluntad política o responsabilidad. Si no asumen todas las instituciones públicas responsabilidad frente al tema de la violencia, no va a pasar nada. ¿Es política o cultural? Esa es una interrogante que les voy a dejar planteada. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar. Me cuentan que las redes sociales están bastante movidas en esta noche, así es que vamos con Andrea a ver qué es lo que nos dice la gente. Así es, Marco, seguimos con las interacciones de la ciudadanía y quiero comentarles en base a este tema que estamos tratando esta noche en Termómetro Ciudadano, que de acuerdo al artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito privado como en el público. Y se reconoce además en el artículo 3 que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Seguimos con las interacciones, como les mencionaba, en nuestras redes sociales y pueden participar con nosotros ya que estamos en vivo con el hashtag No Violencia a la Mujer. Tenemos un segundo tuit que nos llega desde la cuenta de Aníbal. Él nos dice: un niño bien educado, recreado, culturizado, devolverá a la patria más tarde progreso, amor, respeto y seguridad a los suyos. Jorge, si bien es cierto, usted nos hablaba de estereotipos en las familias, pero ¿qué se puede hacer para fortalecer este valor tan importante que es el respeto a la mujer? La ciudadanía ya nos dio una perspectiva, pues por fuera me gustaría que usted nos dé una reflexión y qué es lo que se puede hacer para lograr esto. Yo decía hace un momento que hasta ahora el tema de la voluntad política no ha servido. Se necesita compromisos reales desde los centros educativos sobre todo, que permite enfrentar esto. No se trata en estos temas dentro de los centros educativos. Se habla de sumar, restar, multiplicar, a pesar de que ahí fuera de las escuelas están golpeando a las mujeres, están violándolas. Entonces se necesita un compromiso real de que dentro de los espacios donde aprendemos a ser hombres o mujeres, se superen estos estereotipos. El sistema educativo no es que se pueda ingresar, no es solo el hecho de que puedas ingresar, sino que puedas aprender a ser persona, más que aprender a leer y escribir. O aprendemos a leer y escribir topando esos temas de qué podemos mejorar alrededor de lo que vivimos. Dentro de las familias, la otra cosa, se exige mucho a la familia, que la familia es el centro, el núcleo familia, que es el lugar donde todos vamos a modificar la vida. Apoyemos a las familias diversas. No, es que estamos queriendo romper algo que hemos vivido durante miles de años y las familias no saben cómo hacerlas. Entonces apoyemos a través de acciones concretas. Antes había la escuela para padres, y solo iban las madres, por cierto, entonces, pero era escuela para padres. Y en esos sitios, en lugar de estar hablando de cosas que no tienen, por ejemplo, la fiestita de Navidad
o la fiestita de no sé qué, hablemos de esos temas, hablemos de cosas importantes. Podemos pasarnos todo el día hablando de un festivo, de una actividad festiva en instituciones públicas o privadas, por ejemplo. Podemos pasar a organizar actividades por la celebración de, qué sé yo, de alguna fiesta, ¿no? Pero no le metemos mucho ñeque al tema de estos cambios de modificaciones. Están matando a las mujeres. Oiga, y la próxima puede ser usted o puede ser algún pariente. No puede ser posible que todavía sigamos con estas leyes. En este momento tenemos 3 leyes, por cierto. Y en esas leyes o proyectos de ley, para mí una de las debilidades más fuertes es el tema del sistema. Porque en el sistema se tiene que definir actores, procedimientos y presupuesto. Perfecto, justamente ese tema, el tema legal y la pregunta que habíamos dejado planteada antes de irnos a la revisión de las redes sociales es con lo que vamos a regresar en el tercer y último bloque de nuestro programa. Regresamos de inmediato, ustedes no se desconecten de la señal de TVL. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes, en Termómetro Ciudadano. Estamos de regreso y volvemos a las calles. ¿Qué acciones debe implementar el Estado para prevenir la violencia contra la mujer? En esta ocasión, pues opinaron César Jácome, Margarita Araujo y Stalin Villarruel. Vamos a escuchar lo que nos dijeron y comentamos luego. ¿Qué acciones debe implementar el Estado para prevenir la violencia contra la mujer? Que den ejemplo las autoridades, que no sean autoritarios. ¿Por qué? Porque eso se refleja a toda la ciudadanía. Entonces todo el mundo cree que yo soy el que tengo la última palabra, yo soy el que mando y yo decido. Más información, porque hay muchas mujeres que tienen violencia en casa, pero no la denuncian y ellas soportan tanta violencia y muchas veces las matan. Debe haber más sanciones más duras hacia los infractores de estas acciones. Ahora nos vamos a revisar lo ocurrido en las redes sociales. Andrea, es el último tuit. Así es, estamos llegando al final de Termómetro Ciudadano y a todas las conclusiones en este tema de no violencia a la mujer. Y les recuerdo que en la semana trabajamos con el hashtag no violencia a la mujer precisamente, y también pues hicimos una encuesta en la que los ciudadanos nos pudieron decir para ellos ¿cuál sería los factores que más influyen y que considera la gente que influyen en la violencia? Entonces, en base a esto, nos dijo Editor en Bici desde esta cuenta que uno de estos factores es educación para prevenir a futuro, pero un sistema de justicia rápido, eficaz, es necesario ahora. Me gustaría que nuestros invitados nos digan qué debe hacer el Estado, en este caso, para poder hacer algo para que la justicia sea más eficaz y obviamente pues estos casos no queden en la impunidad. ¿Sí? ¿Comienzo? Sí, y muchas gracias por la pregunta, porque lo que dijeron los señores entrevistados en la calle es muy cierto. El Estado tiene una gran responsabilidad. Algún rato discutíamos con las compañeras del movimiento y decíamos que cuando estábamos en la tipificación trabajando en el COIF, desde la sociedad civil nosotros queríamos la tipificación del feminicidio. El femicidio. Femicidio y el feminicidio. Pero no hubo necesidad, porque el Estado que no toma acción sobre las situaciones de violencia de las mujeres se convierte en cómplice. Y es lamentable que la falta de presupuesto, el no tomar decisiones, fíjese que a los 3 años la Corte Constitucional nos dijo que es necesario un procedimiento especial y expedito, cuando los propios operadores de justicia decían no sabemos cómo actuar porque no hay un procedimiento especial y expedito. Además que estaban yéndose en contra del mandato constitucional que dice en el artículo 81, para los casos de violencia de género, de delitos de violencia de género, se necesita un procedimiento especial y expedito. Sin embargo, no se lo hizo a tiempo y eso ha demorado
ha demorado la aplicación de una norma más justa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que exigir? En este momento me veo en la obligación de interrumpirlo. Usted hacía referencia al femicidio. Desde que en el país se catalogó como delito el femicidio, los casos han aumentado. ¿Esto no es un poco contradictorio? Bueno, los casos yo no creo que se han aumentado, no. Lamentablemente no tenemos registros exactos del femicidio anteriormente, por lo tanto no podemos decir cómo se presentaban porque se confundían con delitos pasionales, ¿no? Entonces no se hacía. Pero de todas maneras, desde el año 2016 a este año, si vemos una cosa terrible, en el 2016 se terminó con 90 y pico de casos a diciembre del 2016 y ahora estamos con 107 casos. Entonces han aumentado. Han aumentado con medidas, con las medidas, ¿cómo se llama?, preventivas, como el caso de boletas de auxilio, porque muchas mujeres, como les decía, mueren teniendo en sus manos las boletas de auxilio. Por eso es que nosotros decimos que la solución tiene que ser integral. Por lo tanto, el Estado y la sociedad civil, todos somos responsables de dar a la mujer, precautelar en la mujer el derecho, su derecho humano elemental, que es el derecho a una vida libre sin violencia. Más yo diría que, y esto sería un pedido especial, si ustedes me permiten hacerle al señor presidente de la República, que en las políticas públicas no surten efecto por más bien hechas que sean, por más muy bien intencionadas que sean, si no se les pone en primer lugar esa voluntad que decíamos de hacerlas y no se les pone dinero. Nosotros estamos preocupados porque en una reunión que nos invitaron recién al asunto, para la elaboración del plan de desarrollo en las Emplades, pues ni siquiera consta el asunto, no consta el asunto, el tema de violencia en la planificación de desarrollo Paquita, del nos país. quedan 5 minutos para cerrar ya con el espacio. El tiempo nos ha resultado muy corto para tratar un tema tan complicado y que tiene tantas aristas. Pero en todo caso, es un asunto cultural. Las conclusiones les voy a pedir que sean lo más concisos posibles para poder cumplir con los tiempos. Es un asunto cultural, Jimena. Sí, definitivamente es un asunto cultural y el Estado a través de las leyes puede ir normando un poco, ¿no? Desnaturalizando esa violencia. Y estoy de acuerdo con Paquita. En efecto, no nos sirven de nada las leyes si, por ejemplo, la subsecretaría, eso no es subsecretaría, es el Consejo para la Igualdad de Género, es el patito feo de todos los consejos, el que menos presupuesto tiene, y ustedes pueden averiguar, una amiga mía muy cercana es la secretaria técnica, y es el patito feo, es el que menos presupuesto tiene. No nos sirve de nada la voluntad política a veces si no hay el presupuesto, si no hay también el dinero para que la solución sea integral. Entonces es un problema en el que está involucrado el Estado, la sociedad civil, es un tema cultural, podemos irlo normando, pero necesitamos recursos. ¿Podemos irlo normando de qué forma, Paquita? Bueno, yo creo que hay que irlo, esta posibilidad de tener una ley de violencias es un buen principio para hacerlo. Yo creo que debemos seguir en esta realidad y pues para esto también hay una necesidad urgente de que se sinceren las cifras, de que se vuelva a hacer la encuesta de relaciones familiares para que se sepa la realidad del país. No puede ser que nosotros no tengamos una realidad y que sepamos y que tengamos datos del 2011 para poder determinar las políticas públicas. No se las puede hacer si no se tiene datos reales e indicadores que permitan que las políticas públicas sean efectivas. ¿Cómo hacer que las políticas públicas sean efectivas? Hay veces en que muchas de las leyes no sirven y no se ejecutan, ¿pero por qué? Por la falta de responsabilidad del Estado. No es nuestra responsabilidad como sociedad civil que el cumplimiento de una responsabilidad hasta constitucional no la cumpla. Yo creo que una cosa es que todos tenemos responsabilidades. La sociedad civil, cada una tiene responsabilidad de tener la violencia, la que vemos, la que vivimos, y también apoyar a las mujeres para que no tengan miedo de denunciar. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas. Pero también es responsabilidad del Estado cumplir con una prioridad.
más se habla de la economía, más se habla de las construcciones, pero no se habla de la situación y bienestar de las mujeres. Entonces debe ser una responsabilidad que cumplir con recursos, con un sistema eficiente, que hayan instituciones públicas que cumplan, que ya no tenga uno que ir a más o menos rogarles que cumplan con su trabajo y que sea eficiente. Si no, vamos a tener otra ley y tenemos otra ley y van a seguir aumentando los femicidios y van a aumentar las violaciones. Lo que pasó en esta escuela, en este centro educativo, el abuso sexual. Vamos a seguir teniendo eso. Y no puede ser que una autoridad vaya y ponga una placa, no sé dónde la pusieron, creo que la pusieron muy escondidita, pero una autoridad, mejor dicho, un servidor público con ese nivel de responsabilidad, tenía que enfrentar eso para que la impunidad, que es un grave problema también, la impunidad ya no siga dándose. No podemos seguir aceptando la impunidad. El tiempo ha concluido, pero quiero cerrar con un tuit que nos acaba de llegar de Edgar Vega Zuriaga, que dice que la ley debería incorporar la categoría diversidad sexo-genética para enfocarse también, genérica, exactamente, para enfocarse también en las personas femeninas y feminizadas, que por su condición femenina también sufren violencia de género. Esto sin desmedro de la mujer como sujeto preferente de la ley. Creo que estamos cerrando con una pregunta que quisieran contestar nuestros invitados, pero quedará para la siguiente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. En 7 días nuevamente una emisión más de Termómetro Ciudadano. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.